están ligadas estrictamente al comportamiento del mercado. Y efectivamente, pues, en microeconomía, ¿qué cosa hemos estudiado? ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a poner ahí. El ingreso total, aquí es igual precio por cantidades, ¿correcto? Incluso así. Listo. ¿Y eso cómo se conoce en microeconomía? Mercado, ¿correcto? Y dice, ¿no? Están ligadas estrictamente al comportamiento del mercado y su relación a la información, gestión y comportamiento de los activos. Comportamiento de los activos. ¿Qué son los activos? La inversión de los pasivos y del patrimonio. ¿Qué cosa vienen a ser los pasivos y el patrimonio? Las fuentes de financiamiento. De los rubros de costos y gastos, tanto operativos como financieros. Los rubros de costos y gastos. Es decir, los ingresos por ventas, ¿no es cierto? Y los costos no es sino qué cosa, el estado de resultados de una empresa. Así de simple, ¿correcto? Dice, por eso señalamos de los rubros de costos y gastos, tanto operativos como financieros, registrado en el estado de resultados. Estas cuentas o elementos contables, sin embargo, encuentran la explicación en su tendencia, por tanto, de la eficiencia y eficacia, ¿no es cierto?, de cómo se viene conduciendo, cómo se viene gestionando una empresa, frente a su mundo externo, que lo conocemos como entorno externo. Es decir, nosotros tenemos que comparar lo que está ocurriendo en la empresa frente a lo que está ocurriendo en el mundo externo de la empresa. Y así indicamos lo siguiente, ¿no es cierto? Del entorno externo inmediato, ¿qué tenemos que analizar? El comportamiento del mercado, el comportamiento del sector industrial, el comportamiento de la competencia. Del mercado ya lo conocemos. Por teoría, por microeconomía ya sabemos cuáles son las leyes económicas que actúan en un mercado. Son dos, la oferta y la demanda. También hemos estudiado en microeconomía lo que ocurre con la competencia. Y hemos estudiado estructuras de mercado, ¿correcto? Desde el monopolio puro, por ejemplo, hasta la competencia monopolística, por ejemplo. Hemos estudiado microeconomía. La novedad está en el sector industrial. Este sector industrial en sí viene a ser, ¿no es cierto?, el mercado, considerando todos sus sujetos activos que la determinan o la explican. El punto 2, ¿no es cierto?, del entorno general, ¿no es cierto?, ¿a qué se refiere? El entorno, fíjense, el entorno inmediato responde a la competencia, a lo que hacen los clientes, a lo que hacen los proveedores, etcétera, etcétera. Pero del entorno global, externo, general, ¿tiene sus dimensiones propias? Sí. ¿En dónde se expresan esas dimensiones? Fundamentalmente en el comportamiento del modelo económico, ¿correcto? Esa es en la dimensión economía, pero hay otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión tecnológica, la dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión político-legal, etcétera, etcétera. Estas dimensiones, porque no solamente son, digamos, unas variables o un conjunto de variables,
son agrupaciones, ¿no es cierto?, de estructuras con sus respectivos modelos. Por eso hablamos de dimensiones. A su vez, son determinantes de las dimensiones que se dan en el entorno interno de una empresa, como por ejemplo, en la gestión de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué cosa es la cadena de valor de la empresa? Lo vamos a ver también en su punto, ¿no es cierto?, correspondiente, que es la cadena de valor, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es una herramienta creada también por Porter, donde se concatenan, por ejemplo, toda la parte operativa con la parte administrativa de una organización a través de eslabonamiento. Lo vamos a ver, ¿no? A eso se refieren. Y del comportamiento de sus factores clave de éxito frente a las dimensiones del entorno externo. Esta parte la voy a churar. Esta parte lo voy a churar. ¿Se está viendo lo que estoy achurando, jóvenes? ¿Se ve? Creo que se me dio el audio. Sí, profesor, sí se está Ok, viendo. gracias, Jacqueline. Gracias. Fíjense, a ver, ¿qué entendemos por factores clave de éxito? A ver, panificadora. Ok, la panificadora. ¿Qué factores, no es cierto?, que tiene esa empresa le permiten estar compitiendo en el mercado del pan con relativo éxito o con éxito total de repente, ¿no? Por ejemplo, en microeconomía nos han enseñado que la empresa tiene 3 factores básicos. NLK, naturaleza, trabajo, capital. Bueno, eso obedece ¿no es cierto?, al modelo que fue creado por los economistas clásicos, ¿no es cierto?, N, naturaleza. Ahora modernamente N representa materias primas e insumos. Yo tengo una panificadora con muy buenas máquinas, muy buen personal, ¿no?, o maestros en panificación de muy buena experiencia. Pero si compro la harina de trigo de pésima calidad, ¿cómo me va a resultar pues el pan? Obviamente, de pésima calidad. Entonces, ¿la materia prima es un factor clave de éxito? Sí, señor. Otro factor clave de éxito generalmente es el recurso humano. Si yo, como empresario, agarro y digo, no, estos maestros panaderos me están cobrando demasiado en sueldos y salarios, todo por el hecho de tener experiencia en, ¿no es cierto?, en la fabricación de pan. Ah, entonces, pues, ¿qué hago? Los despido y contrato personal recién egresado de academias que enseñan panificación. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Van a generar, ¿no es cierto?, van a comenzar a ganar experiencia, pero lo van a ganar ¿cómo? Cometiendo derroche, despilfarro, ¿correcto? ¿Y eso me incrementa costos? Sí, señor. Entonces, ¿la mano de obra es factor clave de éxito? Sí, por supuesto. Por esa razón, los verdaderos empresarios retribuyen bien a sus colaboradores, retribuyen bien a sus trabajadores. En buen romance, les pagan bien su sueldo, su salario. Miren, hay ejemplos de gobernantes que son acusados de derechistas, ¿no?, que se van contra el pueblo y tanta tontería. Por ejemplo, este expresidente Toledo, por ejemplo, cuando inauguraba, ¿no es cierto?, a las empresas exportadoras de espárragos en Ica, ¿cuál fue su mensaje? Fue el siguiente: señores empresarios, retribuyan bien a sus trabajadores, páguenles un sueldo
¿no es cierto?, en función a las ganancias que obtienen. Se los dijo Toledo, ¿correcto? Otro, también Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hubo un problema en las empresas mineras Tintaya, Strata Tintaya, me acuerdo de esa época, ¿no? De ese año. Y entraron al campamento y quemaron no sé qué, locales, en fin, fue terrible. Y entonces estaba de ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué dijo? Que los justificaba a los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque la empresa minera tenía tanto dinero que ¿por qué no les puso el hospital que ellos reclamaban? Era como una persona que ganaba 10,000 soles y que podía gastar 20 centavos en algo. Algo similar les dijo, ¿no? Entonces, correcto, la mano de obra es factor clave de éxito, definitivo, donde vayan como vayan, ¿correcto? Y esos factores clave de éxito ¿no?, se tienen que identificar y ver cómo responde a las oportunidades y amenazas que tiene la empresa en su mundo externo. Ya vamos a ver en su momento. Todos estos aspectos, a su vez, están muy relacionados a los objetivos que persigue toda empresa, los cuales son. Y ahí nos quedamos en la clase anterior. Son 4 grandes objetivos. Toda empresa busca esos 4 grandes objetivos, que lo mencionan, lo camuflan, lo adornan, le ponen apelativos, en fin, hacen lo que quieren, ¿no? Pero son 4. Ojo, este orden no es por importancia, tampoco es digamos, un orden arbitrario, no, para nada. Los 4 objetivos están en el mismo nivel. Por ejemplo, obtener rentabilidad es un objetivo de toda empresa, sí. ¿Y cómo logramos la rentabilidad? Gestionando, ¿no es cierto?, la inversión, gestionando eficientemente y eficazmente los activos. Y en eso consiste el análisis económico. Sí, señor, ese es el análisis económico. Gestionar con eficiencia y eficacia los activos, es decir, la inversión, para obtener ¿qué cosa? Rentabilidad. Y hay rentabilidades a corto plazo y hay rentabilidades a largo plazo, ¿correcto? Rentabilidades a corto plazo. Tenemos rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre los activos, rentabilidad, ¿no es cierto?, sobre sobre el patrimonio, la rentabilidad, ¿no es cierto?, de la inversión, en realidad el famoso ROI, por ejemplo. Y tenemos indicadores de rentabilidad empresarial a largo plazo. Sí, ¿cuáles son? El valor actual neto, económico y financiero, que lo conocen, los estudian proyectos, lo conocen con el nombre de BAM. Y cuando se hace un análisis ya con el flujo de caja, encontramos nosotros el valor actual neto económico y el valor actual neto financiero. Sí, señor, así es. Pero que normalmente en finanzas se le conoce con el nombre de valor presente neto, así con ese nombre. Muy bien. Y entonces, eso es, digamos, el análisis económico, sobre todo la parte de los activos. Obtener, ¿no es cierto? Otro objetivo es obtener buenos indicadores de liquidez. Ajá. ¿Qué cosa es la liquidez? Contar con dinero en efectivo, ¿correcto? Porque nuestros proveedores
¿no es cierto?, a quienes nosotros les compramos insumos, materias primas, les compramos, en fin, maquinaria, etcétera, etcétera. No, pues no le vamos a pagar, ¿no?, con papelitos, ¿correcto? No, ellos dicen, no, págame al contado, cholito lindo, no, no. Algunas veces, ¿no?, se utilizan títulos, valores, ¿no es cierto?, para poder amortizar y cancelar esas obligaciones que se tiene con los proveedores. ¿Y cuáles son esos títulos, valores, profe? Ah, pues puedo comprar al crédito, por supuesto. ¿Correcto? Correcto. Sobre todo, ¿por qué compro al crédito? Porque los desembolsos son bastante fuertes y no tengo el dinero en efectivo para poder cancelar esos montos, ¿no es cierto?, tan altos. Entonces, lo puedo financiar, miren su término, financiar a través, ¿no es cierto?, del tiempo. Sí, claro, eso implica, ¿no es cierto?, reconocer esa obligación, reconocer esa obligación y, un ratito, perdón, un ratito, reconocer esa obligación y mis mascotas me están fastidiando, me he quedado solito con mis mascotas, disculpen. Reconocer esa obligación, y para reconocer la obligación yo tengo que haber firmado como propietario de la empresa o como representante de la empresa vía mandato de poderes, ¿no es cierto?, pagarés, letras de cambio, ¿correcto? Ok, que pueden ser amortizadas a través del tiempo. Sí, señor. Entonces, siempre me van a pedir a mí que la empresa tenga dinero en efectivo, porque no necesariamente todas las adquisiciones son de montos altos, pues generalmente a veces son, por ejemplo, la panificadora normalmente necesita de contar con liquidez para, ¿no es cierto?, financiar su capital de trabajo. Sí. ¿Cuál es el capital de trabajo? Contar con dinero en efectivo y comprar materia prima, insumos. Por ejemplo, comprar la harina de trigo, comprar, ¿no es cierto?, la levadura, el cloruro de sodio. Pues tengo que comprar eso, pues sin eso no puedo producir pan, ¿correcto? Y para eso mis proveedores pues no me van a estar todos dándome, ¿no es cierto?, al crédito. Algunos me darán, pero el resto tengo que pagar en efectivo. Por eso existe ese departamento conocido con el nombre de tesorería en toda empresa. Vamos a ver en su momento, ¿no?, qué corresponde. El otro objetivo es tratar de capturar el mayor porcentaje de las ventas, ¿no es cierto?, en el mercado, es decir, el mayor porcentaje de las ventas, considerando a los competidores más. Ok, somos 3 empresas panificadoras. Ok, la empresa panificadora A tiene 50% de las ventas capturadas, entonces es el líder. Nuestra empresa tiene capturado por 30%, somos seguidores. Luego la empresa C es otra empresa panificadora, ¿no es cierto?, que está, digamos, vendiendo, capturando el 20%. Es un retador. Ok. Eso es el tercer objetivo. Y el cuarto objetivo es que se debe tener responsabilidad social empresarial. Es decir, nosotros no podemos tener nuestros hornos de cochura de pan, ¿no es cierto?, emitiendo los gases de la cochura al medio ambiente. ¿Y nuestros vecinos qué cosa van a hacer? ¿No? Tan de figura decorativa. Vamos a estar contaminando el medio ambiente. No, tenemos que ser compatible con las necesidades, ¿no es cierto?, de la sociedad.
¿correcto? Es todo un mundo, ¿eh? Ahorita está en plena vigencia, en pleno, ¿no es cierto? Está la responsabilidad social empresarial, está en boga, ahorita está en boga. Y hay poquísimas tesis hechas, ¿no es cierto?, sobre este tema de responsabilidad social empresarial, poquísimas, casi nadie hace, ¿no es cierto?, porque desconocen en qué consiste la responsabilidad social empresarial. A tal extremo, fíjense, que la ley universitaria exige que todas las universidades, sean públicas o privadas, cuenten con ¿no es cierto?, una dirección de responsabilidad social universitaria, por decirles, ¿ya? Y ocurre que no tienen, pues, la San Antonio, por ejemplo, las UNSAG no tiene esa dirección, está tratando de implementarla, está tratando de armarla, pero no saben qué hacer y cómo direccionar esa unidad de responsabilidad social universitaria. Su objetivo es que, por ejemplo, la investigación científica que hace la UNSAG realmente solucione los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Sí, señor. En eso consiste la responsabilidad social universitaria. ¿Hacen eso? Para nada, para nada. No les interesa para nada, ¿no es cierto? Ellos creen que tienen su dirección, ¿no es cierto?, de responsabilidad social, donde están, ¿qué cosa? Asistentes sociales, y les dan comedor universitario a los chicos, y con eso están contentándose. No, eso no es así. Muy bien, ¿qué más decimos? De estos grandes objetivos es que se desprende el contenido de esta materia, lo que vamos a estudiar. Primero, el estudio de la empresa en relación a su entorno interno, ¿correcto? En relación a su entorno interno, es decir, cómo está armada la empresa, ¿correcto? Cómo están funcionando su parte operativa, funcional, ¿no?, administrativa, económica, financiera, cómo está, pero sin descuidar, ¿no es cierto?, el mundo externo. Y por eso decimos, ¿no?, el estudio de la empresa en relación a su entorno interno y, por tanto, la detección y análisis de sus factores clave de éxito, ¿correcto? Tenemos que detectar, pues, cómo nosotros vamos a responder, cuáles son nuestras verdaderas armas para luchar en el mercado, señor. Nuestra empresa es una panificadora. ¿Ya? ¿Cuáles son tus armas, pues, para pelear frente a los competidores? Tengo, ¿no es cierto?, la materia prima de muy buena calidad. Tengo maestros panaderos de alta experiencia. ¿Qué más tienes? Tengo una infraestructura, ¿no es cierto?, o sea, equipos, instalaciones, edificios, etcétera, de última generación que condicionan, ¿no es cierto?, la tecnología que está incorporada, condicionan la productividad. Correcto, correcto, eso es así de sencillo. ¿Correcto? ¿Qué más? Tenemos planeamiento estratégico en la empresa, y el planeamiento estratégico tiene que dar respuesta, ¿no es cierto?, a las variables que se dan en la dimensión del entorno inmediato, en la dimensión del entorno general e internacional. Es decir, nuestros factores clave de éxito tienen que estar siendo detectadas para poder pelear en el entorno inmediato, para pelear con los competidores. Ah, ya, nuestra panificadora se llama Angelitos Fritos. ¿Correcto? Correcto.
Pero tengo pues la otra, nuestro competidor, Panificadora Pacífico, Ricos Pan, ¿no es cierto? Tanta Guagua y no sé qué nombres de empresas que están fabricando pan y que pues me están quitando clientes, ¿correcto? O también podemos estar teniendo nuestros factores clave de éxito frente a las dimensiones del entorno general donde están allí. ¿Qué dimensiones en concreto? La dimensión economía, que es exclusivamente dominio de los profesionales economistas. La dimensión política, la dimensión social, la dimensión cultural, tecnológica. Efectivamente, nuestros factores clave de éxito están respondiendo a la agresión que me está generando la gestión del modelo económico, sí o no, a eso se refiere. Y de igual manera del entorno internacional. A ver, por ejemplo, profesor, no le estoy entendiendo absolutamente nada, no le entiendo. Ok. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, con estos términos un tanto más coloquiales para que me puedan entender. Ok. Nuestra empresa es una empresa panificadora. Ok. ¿Cuáles son tus factores clave de éxito internamente? La materia prima. Utilizamos harina de trigo de calidad. Tenemos maestros panaderos con muy buena experiencia. ¿Qué más? Tenemos, ¿no es cierto?, factor capital expresado en herramientas, equipos, instalaciones, edificios de última generación, señor. Listo. Por ejemplo, tenemos máquinas extrusoras computarizadas, la mezcladora igual, la fermentadora igual, todo está ok, señor. ¿Correcto? De tal manera que me condicionan la eficiencia y la eficacia, me permiten incrementar, condicionar la productividad. La productividad solamente se da por el uso o el empleo del factor trabajo. Los demás factores son condicionantes, señor. No se olviden de ese detalle. ¿Correcto? Correcto. Entonces, tengo pues mi empresa panificadora, Angelitos Fritos, ese nombre le hemos puesto, ¿no? Que dicho sea de paso, mercadológicamente es un pésimo nombre, ¿no? Muy bien, pero así estaba, así lo estamos poniendo para que se acuerden, mis alumnos se acuerden, ¿qué empresa te puso el profesor? Angelitos Fritos, ya, ese profesor está frito como Angelito. Muy bien. Y entonces tengo yo pues la panificadora Pacífico, Ricos Pan, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, que son panificadoras mayoristas. ¿Ok? Y entonces, ellos están distribuyendo su producción en toda la ciudad del Cusco. Sí, señor, en toda la ciudad del Cusco. Tienen agencias en Santiago, tienen agencias en Huancha, en Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, en todas partes. En cambio, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Solamente pues Angelito Frito está funcionando, digamos, ¿no?, en una urbanización entre San Sebastián y Cusco. No, pues, te estás quedando, pues, cholito lindo, te estás quedando. Entonces tienes que saber responder ese reto, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos que responder a ese entorno inmediato. El entorno inmediato es, ¿qué es el entorno inmediato? El mercado, en términos microeconómicos, mercado. Allí está, pues, nuestra empresa frente a los competidores y lo que necesitan nuestros clientes. Nuestros clientes quieren un pan crocante, embolsados ¿no?, en bolsas de papel, ¿no es cierto? Y en su momento oportuno. No me vas a traer pues el pan a las 10 de la mañana, cuando ya la familia está en pleno trabajo. Tienes que sacar el pan pues 4 de la mañana, 5 de la mañana, llegar a las 6 de la mañana a los puntos de venta. ¿Por qué? Porque la gente va a tomar su desayuno a las 6, 6:30, a las 7, están entrando, la mayor parte son empleados públicos. Fíjense, tiene que responder al entorno inmediato. Ajá.
y frente al entorno general, frente a la dimensión economía, por ejemplo, que lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no?, más adelante. Por ejemplo, ¿qué está pasando en las variables de la demanda global, no la oferta global? El modelo económico es oferta global igual demanda global. Oferta global, Producto Bruto Interno, está explicado por la demanda global. La demanda global está explicado por, ¿no es cierto?, el consumo a nivel nacional, más la inversión bruta a nivel nacional, más el consumo público, más las exportaciones, menos las importaciones, y los macroeconomistas le agregan de contrabando otra variable que es el ingreso público. ¿Listo? ¿Listo, Cholo? Sí, pues eso es. ¿Ok? Ok. Pero fíjense ustedes, viene el componente de la dimensión económica determinada o influenciada por las dimensiones políticas. Y asume la presidencia un señor con un discurso, ¿no es cierto?, que ha espantado, pues, ¿a quiénes? A los ahorristas en moneda extranjera. ¿Cómo, profe? Sí, pues. La rentabilidad en moneda extranjera es alta, era alta en el Perú. Y entonces hay mucha gente a nivel internacional que anda especulando con su dinero, ¿no es cierto?, y llevando su dinero, moneda extranjera, a los países donde puede ganar altas tasas de renta, ¿no?, de interés, sus ahorros. Y el Perú era uno de ellos. Más de 30,000 millones de dólares. Y entonces, al ver que sube a la presidencia un partido político, ¿no es cierto?, cuyo mensaje dice, ahora sí, pues, ahora van a ver los capitalistas, ¿no es cierto? Y voy a estatizar, voy a nacionalizar, voy a cambiarla tan solo, sin haber mencionado que van a nacionalizar, estatizar, tan solo haber manifestado, voy a cambiar la constitución, inmediatamente todos sus depositantes que han ido a otros países. Eso le llaman, pues, los economistas que no, que enseñan economía monetaria y bancaria, dicen el famoso dólar golondrino. Se han ido. Y entonces, el mercado de cambios, ¿correcto? Así se llama ese mercado, donde se oferta y se demanda la moneda extranjera, ¿correcto?, considerada divisa, porque todas las monedas extranjeras pueden ser demandadas y ofertadas, claro que sí, pero muy pocas son aquellas que tienen la condición de divisa, porque gozan de estabilidad cambiaria, ¿no es cierto? Poder adquisitivo en el tiempo, siguen gozando. Entre ellos está, por ejemplo, el dólar norteamericano. Es una historia tremenda, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona este mercado de cambios en el Perú? Ok, el Perú no es una economía autárquica, es decir, no produce toda la riqueza para satisfacer las necesidades de su población, ¿correcto? No, para nada. Tiene que comprar, ¿no es cierto?, bienes y servicios, ¿no es cierto?, del extranjero. Sobre todo, por ejemplo, el Perú no tiene una industria química básica, no produce ácidos. Tenemos que importar, sí, señor. ¿Qué más? Hay algunos productos de consumo popular que nosotros no tenemos su materia prima o no la producimos. Ejemplo, verbigratia en latín quiere decir, por ejemplo, el pan. El Perú
¿Produce trigo? No, señor, no produce trigo. ¿Tiene que comprar? Sí, señor. ¿De dónde va a comprar? Del extranjero, señor. Listo. Muy bien. Y los extranjeros. Por las peruanas son pues, lindas, bellas. Bueno, dicho sea de paso, son bonitas las peruanas, efectivamente, pero no por su linda cara nos van a vender, pues, ¿no es cierto?, a un tipo de cambio, ¿no? De preferencia. No, señor, que sean bonitas, no sean bonitas. El tipo de cambio está en función a lo que está ocurriendo en el mercado de cambios. ¿Ha bajado la oferta de moneda extranjera en ese mercado de cambio? Sí. ¿Por qué? Porque se ha ido, los dólares se han ido, los dólares golondrinos se han ido, se han escapado del Perú por temor a la nueva constituyente. Segundo, muchos peruanos, entre ellos empresarios también, al ver que ha asumido al gobierno un partido político enemigo, ¿no es cierto?, del capitalismo, y entonces, no, platita que tengo, platita que voy a comprar dólares para, ¿no es cierto?, sobrevivir en el futuro. Y empezó a subir la demanda por dólares. Por un lado, bajó la oferta de dólares. Por otro lado, subió la demanda de dólares. ¿Y cuál es el precio, pues, de esa mercancía tan especial, ¿no?, de esa divisa, el dólar? El tipo de cambio. Y aquí empezó a jugar, pues, ¿no es cierto?, el Banco Central de Reserva ha empezado a jugar su rol. ¿Qué dice? Hay una ley, ¿no es cierto?, una ley que ha permitido que, ¿no es cierto?, que el Perú goce de estabilidad económica, sobre todo. ¿Cuál es esa ley? Haberle dado total y absoluta autonomía al Banco Central de Reserva. Y le dice, tú, Banco Central de Reserva, estás en la obligación de mantener el tipo de cambio. Y así empezó ¿no es cierto? Cuando empezó a subir el tipo de cambio, el BCR ha entrado en el mercado de cambios llevando divisas. ¿Para qué? Para que no suba groseramente el tipo de cambio. Ese rol ha jugado el Banco Central de Reserva. Y eso ustedes ya lo conocen por economía monetaria, ¿no? El modelo de flotación sucia le llaman, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál es el efecto, pues, profe? Nosotros no producimos trigo, tenemos que comprar trigo. Sí, señor, sí, señor. ¿Para qué? Para que se pueda producir harina de trigo. Sí, señor. Por nuestra linda cara nos van a seguir dando el mismo tipo de cambio. No, señor. Empezó a subir, ¿no es cierto?, el trigo y por consiguiente la harina de trigo. Los costos de producción comenzaron a trepar, a subir. Y entonces los maestros panaderos, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, pues, miren, tenemos dos caminos. ¿Cuáles son? Vamos a bajar unos cuantos gramos al pan para compensar, ¿no es cierto?, la adquisición de esa materia prima, la harina de trigo, que está muy cara. Y finalmente se vieron obligados a vender. Antes vendían 5 panes por un sol, luego 4 panes por un sol, y ahora están vendiendo 3 panes por un sol. Fíjense. Y para diciembre se estima que van a vender 2 panes por un sol, si es que no es mucho antes. Y para el próximo año, 1 pan por un sol. Y obviamente que aquí, pues, ¿no?, sus defensores de los gobernantes de turno han dicho, pero no es nuestra culpa, es la culpa, pues, de los capitalistas, de esos malditos capitalistas, ¿no?, que se han llevado su plata, que por aquí, que por allá. No solamente eso, también es la guerra de Rusia con Ucrania. En cierta forma, sí,
efectivamente ha influenciado en eso, pero no era pues para un factor tan grande, tan desestabilizador como que se tiene ahora. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Frente a eso, las empresas tienen que tener bien detectado sus factores clave de éxito, ¿no? Y no solo eso, tener planeamiento estratégico, es decir, ¿qué cosa es el planeamiento estratégico, profe? A ver, explíqueme. Es simplemente detectar, ¿no es cierto?, las oportunidades y amenazas que tiene nuestra empresa frente al mundo externo, ¿correcto? Y el mundo externo están competidores, clientes, proveedores en el entorno inmediato. En el entorno general, la forma como está gestionándose el modelo económico, ¿no es cierto? Y el Perú, por ejemplo, tiene una tragedia inmensa, ¿no es cierto? Con unos ministros, pues, Dios mío, sobre todo el de Agricultura, para rifarlo y no empeñarlo y no volverlo a sacar. En fin, entonces, y frente al entorno internacional, lo que está ocurriendo, ¿correcto? Entonces, las empresas tienen que tener, ¿no es cierto?, detectado lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, tejer escenarios, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar en el futuro, de continuar estas tendencias. Y cómo se determina esas tendencias, cómo se construye esas tendencias. Se construye a través de haber analizado, haber proyectado proyecciones, ¿no es cierto?, de las variables micro y macro, haberlas proyectado, ¿no es cierto?, digamos, sin influencia y con influencia de factores externos, ¿correcto? Muy bien, entonces, crear escenarios, y eso se llama planeamiento estratégico. Y bueno, frente a un escenario agresivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no salir del mercado, para no quebrar, para no fracasar? Ese es el planeamiento estratégico. ¿Correcto? Punto 2. El estudio de la empresa en relación a su entorno externo inmediato o entorno microeconómico, ya como ya les vine explicando, ¿no?, cómo es el mercado, el sector industrial, ¿correcto? Mercado ya pues lo conocemos. Eso nos han enseñado los profes de micro, sí, yo no sé quiénes estarán enseñando microeconomía en la facultad, ¿no? Ahora, como hay nuevos profesores, ya yo no sé quién enseña qué. Entonces, el mercado, señor, ¿qué cosa está, cómo está constituido el mercado? El mercado tiene sus estructuras, sí, donde tienen sus comportamientos muy especiales las leyes económicas de la oferta y la demanda. ¿Cuáles son estas estructuras? ¿No es cierto? Desde la óptica de la oferta, monopolio puro, ¿no es cierto? Tenemos, ¿qué más? Oligopolios, tenemos la competencia monopolística, tenemos la competencia perfecta, que es un modelo completamente utópico y teórico, creado por los economistas clásicos. Correcto, correcto. Y tiene sus características especiales, pues este modelo de la competencia perfecta fue creado por los economistas clásicos para poder comparar lo que ocurría en la realidad y explicar lo que estaba pasando realmente. Ustedes saben, ¿no es cierto?, este modelo, ¿en qué consiste? En primer lugar, libre ingreso y salida de todos los sujetos activos del mercado, es decir, vendedores y compradores tienen plena libertad de ingresar el rato que quieren y el rato que ellos deseen. Ingresan y salen. Segundo, llevan un producto, ¿no es cierto?, homogéneo,
Es decir, el productor A hasta el productor Z produce el mismo bien con las mismas propiedades químicas y físicas, el mismo sabor, el mismo color, la misma etiqueta, es decir, todo igualito. ¿Qué más? ¿No es cierto? No tienen el poder para fijar precios, ¿correcto? Ni tanto los vendedores ni los compradores no tienen el poder de aglutinarse y reunirse y poder fijar el precio. No, 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 para nada. Ese es el modelo de la competencia perfecta, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Lo cual, frente a la realidad, vamos descubriendo pues de que no es así, que es todo lo opuesto, ¿no? Y empezamos recién a describir cuál es la estructura de mercado. Luego los estudiosos de la teoría económica ya han diseñado estructuras propias, como por ejemplo oligopolio de línea quebrada, ¿no es cierto? El monopolio puro, el monopolio legal, ¿qué más? ¿No es cierto? ¿Qué más tenemos? Competencia monopolística, etcétera, etcétera. Eso lo conocemos. Pero el sector industrial, el sector industrial es un modelo creado ¿por quién? Por este economista norteamericano, ¿no es cierto? Michael Porter, donde explica el comportamiento del mercado frente a lo que ocurre en la competencia, ¿correcto? Frente a lo que ocurre con la competencia. La microeconomía estudia la competencia, sí, pues señor, pero la competencia directa entre empresas, panificadoras contra panificadoras, acabó. Pero el sector industrial de Porter, de Michael Porter, dice un momentito, párate, frénate, no es así. La competencia tiene otras connotaciones. Jóvenes, ¿se me está escuchando? Jóvenes, ¿se Sí, me está profesor, sí escuchando? se escucha. Ok, gracias. Ya, gracias. Entonces, dice, ¿no? Porter dice, miren, fíjense, este Porter, como profesor de economía de la Universidad de Harvard, durante muchos años estudió la competencia. Creo como 14, 15 años estudió la competencia. Y entonces, ¿no? Mandaba a hacer trabajos con sus alumnos para traerle la información de lo que estaba ocurriendo con la competencia. Su tema de investigación era la competencia entre empresas. Ese ha sido su único tema de investigación de Porter. Y descubre, ¿no es cierto?, lo que ocurre realmente con la competencia y crea un modelo en realidad, ¿no es cierto?, y que lo bautiza con el nombre de sector industrial. Tiene un texto que también les he colgado a ustedes en el Classroom, les he colgado. Y entonces dice, Porter dice, que la competencia no se da solamente entre las empresas. Por ejemplo, panificadoras contra panificadoras. No. ¿Qué dice este Porter? También existen, además de esa fuerza, existen 4 fuerzas adicionales que explican la competencia. ¿Cuáles son? Primera fuerza, ¿no es cierto? La amenaza de otras empresas que están en otros mercados de querer ingresar a nuestro mercado de panificación, por ejemplo. ¿Y qué lo induce? ¿Qué es lo que está induciéndole a esas otras empresas que están en otro, digamos, empresas que fabrican helados, ya está, empresas que fabrican chocolate, quizás, incluso hay relación con la panificación, ya, helados, ya, ok, y dicen, es una tontería estar fabricando helados, pues.
más rentable es fabricar pan. Fíjense ustedes, más rentable es fabricar pan. Por tanto, dejo de fabricar helados y me meto a fabricar, ¿no es cierto?, pan. Y ese es lo que dice Porter, la amenaza de ingresar de otras empresas que están en otros mercados a nuestro mercado. Es una primera amenaza, ¿correcto? ¿Qué más dice, no? ¿Qué más dice Porter? Muy bien. Porter dice, hay una segunda amenaza, señor, que es, ¿no es cierto?, la forma como se aproximan los productos sustitutorios a nuestro bien, a nuestro producto. Amenaza de productos sustitutos. Y en microeconomía se estudia, ¿no es cierto?, la sustitución perfecta, ¿no es cierto? Es todo un capítulo, creo, sobre la sustitución en microeconomía. Existe, ¿no es cierto?, otra fuerza que también entra a la competencia. ¿Cuál es? El poder, ya no es amenaza, sino poder de negociación de los proveedores. ¿En qué consiste? Si yo solo tengo como empresa panificadora un solo proveedor, le tengo que bailar pues a ese proveedor. Sí, pues, porque dependo de si me va a vender harina de trigo o no me va a vender harina de trigo. Si es el único proveedor de harina de trigo, tengo que mirarle la cara, ¿no? Y decirle, papacito lindo, ¿no es cierto? Ok. Y entonces, esa es, ¿no es cierto?, otra de las fuerzas que determina la competencia. Y digamos, este modelo creado de las 5 fuerzas, creado por Porter, tiene sus connotaciones muy especiales, que lo vamos a ver, que lo vamos a analizar. La pregunta es, ¿por qué lo tenemos que analizar, profe? Si nuestro curso es, ¿no es cierto?, análisis económico financiero. Es que las rentabilidades, las liquideces, ¿correcto?, etcétera, van a depender pues de la competencia. Así de simple. Muy bien. Una quinta fuerza, dice Porter, es el poder de negociación de los, ¿no es cierto?, de los compradores, dice Porter, ¿no? En realidad de los clientes, pues vendría a ser, ¿no? Si tenemos pocos compradores, les tenemos que mirar la cara a los compradores, por supuesto. De eso se trata, dice, ¿no? Este modelo de las 5 fuerzas. Y dice que la competencia va a ser explicada por la forma como la empresa está respondiendo frente a esas fuerzas de la competencia. Muchas veces solamente se explica con dos fuerzas o 3 fuerzas o todas, y por consiguiente tienes que estudiar estas fuerzas para saber responder, ¿no es cierto?, frente a la agresión del mundo externo, ¿correcto? Y dice la clave para poder responder a estas fuerzas es escarbar por debajo de estas fuerzas y descubrir cuáles son sus intenciones. Miren ustedes, fíjense, hace muchos años atrás, ¿correcto?, me consultaron sobre las empresas editoriales en el Cusco. ¿Por qué me consultaron sobre las empresas editoriales de diarios, periódicos cusqueños? Estaba el Sol del Cusco, el Comercio del Cusco, e ingresó un tercer diario. Estaban conformes, ¿eh? Les voy a narrar rápidamente este mercado. En el
hace 2 siglos atrás, mil, 1890 y tantos, se crea el diario El Comercio del Cusco. Ok. Y los primeros años del siglo XIX se crea el otro diario, El Sol del Cusco. Muy bien. Y se genera la competencia. Pero ocurre que el que primero llegó al mercado tenía posicionamiento, que era el comercio. Y bueno, le dijo a los nuevos dueños de esa otra empresa, El Sol, le dijo, mira, ¿sabes qué? A mí mi mercado es avisos judiciales, ¿ok? Ok, no te metas con eso. Tú encárgate de vender otras noticias y bueno, avisos económicos que se daban esporádicamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y así transcurrió el tiempo, ¿no es cierto? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y en eso, ¿no es cierto? Ya la década de los 50, 60, 70, 80, empieza a darse, ¿no es cierto?, el boom del turismo en el Cusco. Ya se tenía la ciudadela de Machu Picchu, etcétera, etcétera. Y empezaron a venir los turistas. Ok. Y entonces, al llegar, pues, el boom hotelero se comienza a dar también en Cusco. Muchos hoteles, ¿no? Hotelitis había en Cusco. Y entonces comenzaron a venir, pues, turistas y también operadores de turismo de distintos departamentos del Perú y del extranjero. Sí, pues así vinieron. Y entonces estos señores, ¿qué cosa querían? Buscaban departamentos en alquiler. Y pues, ¿de dónde tenían que conseguir? ¿Dónde? ¿Cómo lo conseguían? ¿Quién les daba esa información? A el diario El Sol. De esa suerte, el diario El Sol sobrepasa, ¿no es cierto?, o se vuelve, mejor dicho, líder en el mercado de la ciudad del Cusco de diarios. Llega a tener 16% de participación en el mercado. El otro periódico pues, tenía 3, 4%. ¿No? Avisos judiciales. ¿Quién? Pues a la muerte de un obispo, señor. Y en eso, en los años 1990, creo 91, 92 por ahí, ingresa un tercer diario, el Diario del Cusco, un 6 de agosto de esos años. Y como dicen en su jerga y al godo los muchachos, ¿no? ¿No es cierto? Se movió, se alteró el gallinero. El zorro había ingresado al gallinero. Todo era caos, angustia. ¿Y cómo ingresa? Ingresa, ¿no es cierto?, con un producto fabricado con última tecnología. Es decir, los periódicos cusqueños eran en blanco y negro, sin fotos. Una que otra foto sacaban de vez en cuando. Pero este diario, El Cusco, entra full color. Primera plana y última, la primera cara y la última cara, full color. Y no solo eso, hasta con suplementos ingresó a la ciudad del Cusco. ¿Cuánto costaban los periódicos locales? 80 centavos. ¿Cuántas páginas tenían? 6 páginas. Correcto. Y entre el diario del Cusco, ¿no es cierto?, con 12 hasta 16 páginas, full color, un formato un poco más pequeño, ¿cierto? Y eso les aterró, pues, a las otras empresas, el comercio y el sol, les aterró. Y entonces se estaba dando el boom, ¿no es cierto?, de las empresas de impresión en el Perú.
sobre todo en Arequipa, y fueron y compraron, ¿no? Porque antes imprimían, ¿no es cierto?, a través de una tecnología obsoleta, con cajones y rejillas, imprimían los diarios a través de la impresión, ¿no?, de los pliegos del papel periódico. Compraron pues las famosas offset, y las offset comenzó, el diario el Sol fue el primerito que, ¿no es cierto?, comenzó a sacar sus primeras páginas full color, y el que estuvo completamente retrasado fue el diario El Comercio. Dijo, no, ni hablar. Yo también hago lo mismo. Hicieron esfuerzos los dueños, propietarios, accionistas, qué sé. Y entonces allí es donde, ¿no?, converso con ellos, me buscaron y me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Simple, pues, tienes que mejorar tu producto. Y no solo eso, hay que estudiar, ¿no es cierto?, las tendencias de estos medios de comunicación. Ya estaba el Internet empezando y se auguraba que, sobre todo la población joven, la estudiantil, ya no iba a leer, no lee pues ya periódicos, ya todo es consulta Internet. Les dije, pues tienen que cambiar de formato, tienen que cambiar, ¿no es cierto?, a otras formas de presentar los periódicos. Y me dijeron, no, un periódico, me dijeron, tiene su estructura. Primero, ¿no es cierto?, la portada, luego la editorial, luego, ¿no es cierto?, las noticias nacionales o internacionales, luego las noticias nacionales, luego las noticias locales, las culturales y finalmente las deportivas. Y no podemos salir de esa, digamos, estructura. Les dije, pues está mal. Bueno, no solo eso, el diario El Cusco, de lo que vendía 80 centavos, el periódico se vendía 80 centavos, lo bajó a 50 centavos. Fue pues un tiro de gracia para el diario El Sol y para el diario El Comercio. ¿Qué hacemos?, dijeron ellos. Bajaremos también el precio. Y ahí pues donde se consultó con uno, ¿no? Y le dije, no, error, grave error. ¿Por qué? Me dijeron, porque la elasticidad precio de la cantidad demandada que tienen ustedes no es inelástica, no es elástica. En vez de obtener ingresos, van a perder ingresos. No quisieron escuchar y lo hicieron. Y efectivamente, de lo que vendían, por ejemplo, 400, 500 diarios, periódicos al día, ¿no es cierto?, comenzaron a vender 600, 700, incrementaron, pero los ingresos que antes obtenían, digamos, 400 soles diarios, 350 diarios, comenzaron a bajar a 200 soles. Producían más, vendían un poquito más, pero los ingresos eran cada vez más bajos. Tontería, pues. Eso fue una tontería, ¿correcto? Y bueno, no quedó esto así. En eso aparece otra empresa editorial, pero con estrategia de enfoque. Ya vamos a ver cuáles son 3 estrategias empresariales. La primera estrategia es la liderazgo en costos, la segunda de diferenciación y la tercera de enfoque. Ok, y aparece una cuarta empresa editorial de enfoque. ¿Enfoque en qué? Exclusivamente en avisos económicos. Y le dio, pues, ¿no? Le golpeó al diario El Sol, le golpeó directamente a su línea de flotación, le mandó, pues, un Exocet, le mandó, ¿no es cierto?, un misil le mandó. Y entonces la gente comenzó a comprar, los que querían casas, terrenos, departamentos para vender, alquilar, etcétera,
¿Dónde, qué cosa compraban? Dejaron de comprar el diario El Sol, comenzaron a comprar, ¿no es cierto?, ruedas de negocios.